día entonces me toca hablar de si nos endeudamos o no. Le puse endeudamiento práctico porque al final esta clase tiene la particularidad de que vamos a ver algunos aspectos un poquito más aterrizados. Vamos a ver también algunas cosas matemáticas, pero siempre tratando de llevarlo al plano real y que cada vez más nos vayamos aproximando a cómo es el endeudamiento en la vida real, ¿cierto? Entonces, veamos. Primero vamos a ver algunas preguntas y comentarios que aparecieron del material de clase. Por un lado, aparecieron algunas de endeudamiento y otras del material de interés simple y compuesto. Entonces, la primera pregunta tenía relación con este ratio, que le decimos a esta división entre deuda e ingreso total, entre nuestros ingresos totales, la cual tiene que ser menor al 30%. Este número de 30% en el fondo nos ayuda a saber cuándo estamos en el límite o cuándo estamos más o menos en la quemada de cuándo invertir y cuándo no invertir. Ahora, había una pregunta que me pareció bien interesante que preguntaba si es que el umbral que alguien podía tener era menor al 30%, si esto era positivo y le permitía adquirir más deuda. Bueno, ahí la primera respuesta es que estos son, obviamente, indicadores que nos permiten tener una noción de cuál es nuestro grado de endeudamiento, pero obviamente no es la verdad absoluta. Obviamente hay ciertas instancias en la vida en donde uno puede tener un mayor endeudamiento, esto es una regla general, y pueden haber obviamente casos particulares. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta también es que va a depender de para qué estamos ocupando esta deuda y si es que yo voy a tener estabilidad en mis ingresos para poder solventar este aumento que voy a tener en la deuda general con respecto al ingreso. La idea obviamente es no pasarnos del 30% en el, digamos, un poquito más del corto, mediano plazo. Entonces, puede haber un mes en el cual exista inestabilidad, pero en ese mes nosotros tenemos que buscar la forma de poder compensar este exceso de gasto que estamos teniendo para poder volver a una deuda de un tamaño más razonable. Y obviamente también va a tener relación con el grado de aversión al riesgo que tengamos nosotros y que tiene relación obviamente con la tolerancia a la deuda que tenemos. Y el segundo punto era sobre el interés simple y el interés compuesto, no, que algunas de las preguntas sugerían que no se entendía muy bien todavía las diferencias que hay entre uno y otro. Entonces, esto no lo quiero responder ahora mismo, sino que en el fondo voy a ir mostrando distintos ejemplos más adelante para que podamos ver de manera práctica cuáles son las diferencias entre ambos y por qué importa conocerlas. Así que sin más que decir, vamos a lo que nos convoca. Entonces, en esta clase, hoy vamos a ver repaso de algunas definiciones básicas que son fundamentales en en el mundo financiero, pero sobre todo en relación al crédito y al endeudamiento personal. Luego vamos a ver algunos aspectos de matemática financiera. Vamos a ver algunos ejercicios prácticos del material que se subió para la clase. Y finalmente vamos a ver inflación y tasas de interés. Sobre el segundo punto, que es matemática financiera, quiero que se tome como algo referencial, algo que nos va a ayudar a entender la tercera parte, los ejercicios, pero todo esto es para desarrollar la intuición y no en el fondo volvernos unos expertos en matemática financiera, dado que tampoco es el propósito de este curso. Entonces tampoco quiero que se asusten ni nada por el estilo si es que ven demasiadas fórmulas o desarrollos, porque la idea es solamente que sea una guía para poder entender qué significa cada cosa y puedan ir interiorizando algunos conceptos. Entonces, bueno, dentro del repaso, entonces vamos a ver
vamos a partir con el repaso de endeudamiento. Entonces, al planificar nuestras finanzas personales, nos encontramos con algunas metas a las que solo podríamos acceder en un largo plazo a través del ahorro. Por ejemplo, si la meta es estudiar una carrera universitaria, un posgrado o algo que pueda mejorar nuestros ingresos en el futuro, también sabemos que podemos considerar evaluar solicitar un crédito, ya que este nos permitirá acceder de inmediato a lo que necesitamos. Sin embargo, hay algunas consideraciones a tomar antes de solicitar un crédito, ¿cierto? Entonces, ¿qué ítems recordemos que eran cruciales a la hora de evaluar entre ofertas crediticias? El primero de todos era el costo total del crédito, ¿cierto? Que era mayor al monto solicitado. ¿Por qué? Porque también incorporaba intereses, seguros, comisiones y otros elementos que hacían crecer finalmente el valor que nosotros terminábamos pagándole a la institución financiera con la cual contraímos el crédito. Luego estaba la carga anual equivalente, que era en el fondo la otra cara de este concepto, en el fondo, que reflejaba un porcentaje que en el fondo explicaba el costo el costo, la carga de este crédito en un periodo de un año. Y otro ítem que también es fundamental son las condiciones del contrato, y más adelante vamos a ver por qué y por qué es importante revisar algunas secciones que nos permiten también tener una mejor comparación de qué es lo que nosotros necesitamos cuando pedimos un crédito. Entonces, ¿qué elementos son, qué otros elementos también son muy importantes y van incluidos dentro de estos ítems que estamos conversando? Primero está el monto, ¿cierto? Obviamente nosotros vamos a solicitar un crédito y deberíamos tener muy claro cuál es este monto que vamos a pedir. Ahora, muchas veces sucede que las instituciones financieras, por intentar enganchar, por intentar muchas veces dar un servicio alternativo, ofrecen un monto mayor y nosotros lo aceptamos. Entonces, esto no necesariamente puede ser bueno, pero no necesariamente es bueno para nosotros, ya que vamos a tener más dinero del que necesitamos, del que fuimos a buscar, y probablemente lo vamos a destinar para gastos que son innecesarios en tiempo presente, comprometiendo también nuestro consumo futuro. Recordemos también la naturaleza que tienen los intereses. Entonces, vamos a terminar pagando más intereses de los que habíamos previsto inicialmente. Luego está el plazo, ¿cierto? Que debemos siempre pensar que a mayor plazo, menor va a ser la cuota. Sin embargo, también vamos a tener que pensar que mayor van a ser los intereses. Por lo tanto, debemos procurar establecer dentro de nuestro presupuesto cuál sería la cuota más alta que podríamos pagar sin poner en riesgo otros componentes del mismo. Luego viene el interés. Entonces, no olvidemos que cuando nos dan la tasa de interés, nosotros tenemos que fijarnos en la tasa anual efectiva, o en otras palabras, la carga anual equivalente, la que nosotros conocemos como CAE, ya que es la que considera, como dijimos antes, todos los costos que el crédito implica, tales como comisiones, intereses, cargos por uso, entre otros. Además, recordemos que el mercado financiero es cada vez más competitivo. Entonces, antes de quedarnos con una tasa, tenemos que buscar en la mayor cantidad de instituciones financieras posibles para encontrar las tasas que sean más bajas y, en el fondo, las condiciones que más nos acomoden para pagar. Luego está la cuota y fecha de pago, que es algo que puede sonar muchas veces innecesario mencionar para muchos, pero que es un error que suele pasar. Entonces, recordemos que la cuota debe estar fijada de acuerdo a nuestras posibilidades de pago, y la fecha de pago mensual del crédito debe estar alineada con la fecha en la que recibimos nuestros ingresos. Si es que nosotros tenemos desalineado el momento en que nosotros recibimos los ingresos y también cuando hacemos los pagos, podemos terminar también ahí con algunos castigos que son innecesarios y pueden complicarnos. Esta imagen ya la habíamos visto anteriormente, pero es simplemente como recordatorio que el costo total del crédito que se ve acá es mayor al monto total del crédito, y por supuesto que es mayor al monto que nosotros solicitamos, que es el monto del crédito. Lo mismo ocurre con la tasa de interés anual,
y ahí en el fondo la idea es que puedan darse cuenta cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la tasa de interés anual y la carga anual equivalente, ¿cierto? Una incluye costos, la otra no. Entonces, ¿en cuál nos tenemos que fijar? En la que finalmente vamos a pagar. Otro elemento que también es bien importante es el tema del pago anticipado. Entonces, voy a leer esto primero que dice, hoy en día ya no hay penalidades por pronto pago en los créditos. Sin embargo, debemos tener claro que si tenemos un ingreso adicional, sean gratificaciones, ingresos eventuales, entre otros, y queremos prepagar el crédito, debemos hacerlo de la manera correcta. Esta manera es amortizando el capital. Este concepto lo voy a explicar un poquito más adelante, pero quédense con eso, amortizando el capital, con el fin de que éste disminuya y por lo tanto los intereses futuros también. Una vez que hayamos hecho esta reducción, aprovechemos y reduzcamos también el periodo del préstamo, es decir, el tiempo. Y aquí dicen también, uno de los errores que cometemos a veces es pagar cuotas adelantadas, lo que no nos está ayudando, ya que la cuota establecida contiene el interés y el capital. Recordemos que el crédito no es malo, lo malo es sobreestimar nuestra capacidad de pago. Esto tarde o temprano nos llevará a incumplir con nuestras obligaciones. Entonces, ¿qué significa todo esto en simple? Porque habían varios conceptos nuevos. Vamos a ir explicándolos de a poco. Entonces dice, el derecho a prepagar un crédito consumo es algo que no todos conocen y es beneficioso hacer si se cuenta con dinero extra y lo quieres cancelar. Aunque no es ideal hacerlo en cualquier momento, en el contrato del crédito siempre se detallan los alcances de los pagos previos o cancelaciones. Por eso es muy importante leer esa parte. Te cobran intereses y una comisión por cambiar las condiciones del préstamo, pero todos los detalles se encuentran explicados en el contrato del crédito. Si quieres solicitar un crédito consumo o ya lo hiciste sin saber todas las condiciones de pago, es importante entender algunas cosas relacionadas al pago anticipado. ¿Cuánto te va a costar? ¿Puedes hacerlo cuando quieras? Bueno, la respuesta es que al igual que ocurre con cualquier otro tipo de crédito, puede hacer el prepago anticipado o pagar el total o parte de una deuda. Aquí hay una ley, que es la 18.010, que rige las operaciones de crédito de dinero, ampara esta acción y es un derecho irrenunciable. Además, de acuerdo a las normas vigentes, puede hacerlo en contra de la voluntad de la entidad financiera que prestó el dinero, siempre que se cumplan algunas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Al prepagar un crédito se deben pagar los intereses hasta el momento de pagar total o parte de una deuda y una comisión de prepago. Entonces, también incluye una comisión de prepago. La comisión que se cobra por el prepago de un crédito consumo corresponde al costo de un mes de intereses para las operaciones no reajustables, que son los créditos en pesos, o de un mes y medio de intereses para las operaciones reajustables correspondientes a los préstamos en UF. En los dos casos, el cálculo se hace considerando el monto de dinero que se está prepagando. Por otro lado, la comisión de prepago puede tener un valor distinto si se trata de créditos tomados antes del 26 de junio del 2004. Entonces, más simple todavía, ¿conviene pagar el total o parte de una deuda por anticipado? Bueno, al realizar el pago anticipado de un crédito, se paga el dinero que se adeuda, más los intereses acumulados desde los últimos pagos al momento en que se realiza el prepago. En ese momento, además del capital, se abona la comisión de prepago. Entonces, aquí hay dos factores a considerar para saber si es que conviene o no cancelar lo que podría ser, por ejemplo, un crédito consumo. Primero, cuando bajan las tasas de interés, ahí hay una buena oportunidad para pedir un nuevo crédito, saldar el crédito anterior y quedarse con una nueva deuda, pero con un interés un poquito más bajo. Esa es una oportunidad. Y cuando se acerca la finalización del plazo del crédito, solo se está amortizando la deuda. ¿Y qué significa esto? De hecho, recuerdo que se preguntó cuándo se estaba pagando intereses y cuándo no. Bueno, eso lo vamos a ver en uno de los ejercicios. Entonces, por esa misma razón, los expertos recomiendan que anticipen el pago en la primera etapa de la deuda, en los meses iniciales y no al final, porque en esta etapa solo se está abonando los intereses y en la segunda el monto del préstamo en sí. Esto lo vamos a ver gráficamente para que puedan notar cómo en la segunda parte de un crédito se está pagando el préstamo en su gran mayoría. Entonces ya sabes que si juntas el dinero para pagar el total o parte de una deuda a un crédito consumo, podrás hacerlo sin dificultades. Ahora vamos a ver algunos elementos que son importantes
Primero vamos a partir con el interés simple. Acá vamos a ocupar la misma definición que teníamos en el material de estudio. Entonces, el interés simple es aquel que se calcula sobre un capital que permanece invariable o constante en el tiempo, y el interés ganado se acumula solo al término de esta transacción. Entonces, ¿qué significa esto? Para ponerlo en palabras más simples, por ejemplo, si nosotros tenemos 1.000 pesos, y este en el fondo va a ser nuestro capital inicial, y lo invertimos en interés simple del 5% semestral, al cabo de 2 años, ¿cómo sabemos cuánto vamos a tener? Bueno, en el mundo del interés simple nosotros tendríamos 1.000 pesos, luego al semestre siguiente tendríamos 50, al siguiente 50, al siguiente 50 y al siguiente 50. Si notan, lo único que va creciendo acá es el interés, pero desde el capital inicial. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra ganancia? Si sumamos todo esto, nuestra ganancia va a ser de 200 pesos a los 2 años. Esto, visto matemáticamente, sería simplemente multiplicar el capital inicial por la tasa de interés por el periodo de tiempo. Y como pueden ver ahí, sería 1.000 por el 5% por 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 semestres. En el fondo son 2 años, 4 semestres, y eso nos da 200. Aquí la clave es que tanto la tasa de interés como el periodo deben estar alineados en una misma unidad de medida de tiempo, valga la redundancia. Entonces, si estamos en semestres, estamos en semestres; si estamos en meses, estamos en meses; si estamos en años, estamos en años. Es la única forma de no calcular mal estos problemas. Entonces, luego viene el interés compuesto. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, aquí explican que es aquel en donde el interés, ¿cierto?, ganado en cada periodo se agrega al capital inicial para constituir un nuevo capital, sobre lo cual se calcula un nuevo interés. Lo anterior es conocido como capitalización y puede ser calculada de forma anual, trimestral, mensual, diaria, etc. Y se sigue aplicando hasta que vence la transacción de acuerdo a lo pactado. Aquí un concepto muy importante y que se escucha harto, ¿cierto?, en capitalización individual, por ejemplo. Y bueno, y el mundo de los bancos funciona así. Entonces nosotros tenemos un capital inicial que crece con su interés, y luego al periodo que viene es el capital más el crecimiento de ese interés, y así sucesivamente. Entonces por eso se le llama interés compuesto, porque ya no es solo que haya crecido como un interés, en el fondo, o sea, un monto fijo mes a mes, sino que en el fondo ahora se va componiendo o capitalizando y va creciendo sobre el total de lo acumulado. Esa es la gran diferencia. Aquí gráficamente se puede ver cómo funciona esta lógica más recursiva, ¿cierto? Entonces tenemos un primer periodo, P más P por I, y esto en el fondo vuelve a crecer, pero con respecto a S1 y S2 y así sucesivamente. Siguiendo con el ejemplo, vamos a seguir con los mismos datos anteriores. Entonces nosotros teníamos un capital inicial de 1.000 pesos a 2 años y bajo un interés compuesto ahora de 5% semestral. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si aquí nosotros empezamos a hacer la tablita, ¿cierto?, de interés compuesto, vamos a notar que al principio son 50 de interés, 1.050, en el primer periodo no tenemos diferencia. Luego en el fondo es sobre 1.050, entonces son 53 de intereses. Luego son 55 porque va creciendo la bolsa, ya no es solo con respecto al capital inicial. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria, luego de los 2 años, en intereses, nosotros logramos recabar 216 pesos versus 200 que recabábamos en interés simple. Hay 16 pesos de diferencia entre ambos, y bueno, y si el plazo es más largo, obviamente se puede apreciar mucho más la diferencia. Y bueno, estas son expresiones matemáticas
que explican cómo en el fondo poder despejar cada una de las variables, pero básicamente quiero que se queden con la que está encerrada en rojo. Entonces nosotros tenemos un capital, ¿cierto?, que crece con su interés y que cada periodo que pasa se multiplica una vez más por uno más y en el fondo que es este crecimiento del interés. Entonces, acá como dice, la diferencia fundamental entre el interés simple y el interés compuesto estriba en que el primero, el capital permanece constante y en el segundo el capital cambia al final de cada periodo de tiempo. Aquí hay un ejemplo que muestra cómo, por ejemplo, una tasa mensual de un 1% no es equivalente a una tasa anual de 12%, salvo que se especifique que es interés simple. Si es interés compuesto, esto no se cumple. ¿Y cómo nosotros somos capaces de calcularlo? Con la formulita que está abajo, si es que es con interés compuesto. Entonces, ¿qué nos explica la fórmula de abajo? Es una fórmula muy simple que nos dice que en el fondo uno más, en el fondo, el interés anual es igual a 1 más el interés mensual elevado a 12. Entonces, dependiendo de qué dato nosotros tengamos y qué dato necesitemos, nosotros podemos despejar esto. Otro elemento muy importante es el valor presente y el valor futuro. Entonces, nosotros sabemos que si una persona invierte una cierta cantidad a una cierta tasa durante un periodo, ¿cómo podemos saber cuál va a ser el valor futuro de algo? Entonces, el valor futuro es simplemente, nosotros tenemos un capital y tenemos un retorno, ¿cierto? Imaginemos, por ejemplo, una inversión. Yo invierto 1000, que puede ser P, y lo invierto a un retorno del 10%, entonces yo sé que mi inversión va a crecer en 1000 por 1.1 en el fondo, porque sería un 10% que es equivalente a 0.1. El valor futuro, si es que fueran 2 periodos, sería lo mismo, sería simplemente multiplicar el capital que tenemos, que es P, por 1 más R, por 1 más R. En el fondo, cada periodo se va a multiplicar por 1 más R para llevarlo al futuro. Aquí, en términos más abstractos también, pero igual es relevante, explicábamos la primera parte, ¿cierto? Y en el fondo dice, una persona invirtió hace un año una cantidad que nosotros no conocemos, pero que queremos conocer, a una tasa del R% anual, dándole una cantidad F al cabo del periodo. Entonces, ¿cómo podría calcular el valor de lo que era mi inversión si solamente tengo lo que es mi inversión? No sé si se entiende. En el fondo, yo tengo el resultado de lo que fue mi inversión, pero quiero saber cuánto valía esta inversión antes, cuánto valía esto originalmente sin haberse metido dentro de la inversión. ¿Cómo hago eso? Simplemente para calcular esto tengo que tomar el resultado y dividirlo por 1 más el retorno. Eso es lo que quería explicar en el fondo. Y a ese proceso se le llama actualizar. Entonces, si es que yo traigo algo hacia el presente, estoy actualizando. Y eso en el fondo tengo que dividir por 1 más R. En cambio, si es que yo estoy llevando el monto que tengo hacia el futuro, estoy capitalizando, ¿cierto? Que es en el fondo lo que nosotros vemos que ocurre en los fondos de pensiones, por ejemplo, cuando tenemos fondos en alguna cuenta de AFP, sea voluntaria u obligatoria. Acá no quiero que se tome demasiado en cuenta, salvo quienes estén muy interesados por cómo se puedan despejar estas fórmulas y cómo en el fondo se llega finalmente. Lo que me interesa más es que conozcan
la fórmula de valor presente, que es la que está en rojo y que es la que vamos a ocupar en los ejercicios, solamente para tener una intuición de cómo funcionan estos cálculos y de dónde salen las cuotas, y etcétera, etcétera. Entonces, sin más que decir, vamos a los ejercicios prácticos, donde quiero que hagan, que le tomen principal atención al número 3. Vamos con el número 1. Entonces, el primero dice, usted quiere comprar un departamento que cuesta 3.600 UF. Un banco le ofrece un crédito hipotecario por el 75% del valor a 10 años plazo con una tasa anual del 8%. ¿Cuánto cancelará por dividendo mensual si acepta las condiciones? Esto es un ejercicio que podría tocarnos en la vida real. Entonces, ¿qué fórmulas son relevantes como para nosotros poder saber cuál es el dividendo que tendríamos que pagarle al banco? Entonces, lo primero es, bueno, recordar las dos fórmulas que hemos visto hasta ahora. Una es la fórmula del valor presente y la otra es la fórmula de conversión, ¿cierto?, de tasas. Entonces, primero vamos a calcular la tasa de interés mensual, que esto es muy importante para poder obtener el dividendo. Después vamos a calcular el monto total del crédito hipotecario. Luego, y finalmente vamos a terminar calculando el dividendo mensual, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que el valor del departamento son 3.600 UF. Tenemos un crédito hipotecario por el 75% del valor del inmueble. Y esto es a 10 años plazo con una tasa anual de 8%. Entonces, lo primero es simplemente reemplazar. Nosotros sabemos que la tasa de interés mensual es del... nosotros que la tasa de interés anual es del 8%. Y nosotros tenemos que sacar la tasa de interés mensual. Entonces simplemente reemplazamos dentro de la fórmula, despejamos y nos da un 0,64%. Esa es nuestra tasa mensual. Para calcular el monto total del crédito hipotecario, nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente, nosotros sabemos, de hecho podemos retroceder, dice el crédito hipotecario por el 75% del valor del inmueble. ¿Cuánto vale el inmueble? 3.600. Entonces va a ser 3.600 y vamos a sacar el 75% de eso. Y eso son 2.700 UF. Luego, para calcular el dividendo mensual o la cuota mensual, tenemos que despejar de la fórmula de valor presente la cuota y reemplazar los valores que ya tenemos. Entonces nosotros tenemos que el valor presente, que en el fondo lo que está cubriendo nuestro crédito son 2.700 UF, y además sabemos cuál es la tasa de interés mensual, que es de un 0,64%, que cuando uno la escribe como número, ¿cierto?, tiene que correr 2 comas hacia la derecha en el fondo. Perdona, hacia la izquierda. Y en el fondo, reemplazando, nos da de cuota 32 UF. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer acá es, en el caso de que esta fuese nuestra situación, bueno, ya sabemos cómo calcularlo, pero también recordar si es que nuestro endeudamiento es superior al 30% de los ingresos, ¿tengo la estabilidad hoy en mis ingresos para afrontar este desafío? Es una pregunta que uno tiene que ser bastante honesto antes de responderla. El ejercicio número 2, una gran tienda ofrece una televisión, el precio contado es de 165.990 pesos. La tienda ofrece en 12 cuotas de 17.687 pesos. Entonces la pregunta acá es, ¿cuál es la tasa de interés anual implícita que cobra esta tienda? Entonces, para poder resolver esto, es recordar la fórmula que tenemos de valor presente, que está ahí escrita, sabiendo que, ¿qué datos tenemos? 165.990 es nuestro valor presente,
¿cierto? Es en el fondo el precio contado es lo que tenemos hoy. La cuota sabemos que es de 17.687 y con eso, si yo reemplazo y despejando, me queda que la tasa de interés sería del 4%. Pero ahora, nosotros necesitamos aplicar la fórmula para pasar la tasa de interés mensual a una tasa de interés anual. Y eso se hace con la segunda fórmula, que también conocemos, y es simplemente reemplazar y despejar. Y eso nos da una tasa de interés anual de 60,1%. Esta sería en el fondo el equivalente al CAE de este valor. Sería la tasa de interés efectiva. Luego tenemos el ejercicio 3, y este encuentro que es muy importante, no por la primera parte, sino por la segunda, que nos explica un poco cómo funciona la amortización del capital. Entonces, una persona obtuvo un crédito a consumo de 1.300.000 a 18 meses, pagadero en cuotas iguales con una tasa de 1,65% mensual. Te piden simplemente calcular la cuota. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tomamos el crédito, que es de 1.300.000, tomamos la tasa de interés mensual y simplemente se calcula la cuota, que es de 84.067. Ahora, ¿qué es lo relevante acá? Y tiene mucho que ver con el prepago de una deuda también, que en el fondo, como explicaba anteriormente, en un principio se pagan los intereses y finalmente se paga la gran cantidad de la deuda. Entonces, dice, en un crédito que se paga en cuotas iniciales, cada cuota paga intereses y amortizaciones en montos variables. Entonces, observemos. Si se fijan, antes del mes 9, que es la mitad del crédito, podemos notar acá cómo los intereses van decreciendo. Si ven, por ejemplo, el gráfico de la mano derecha, y cómo la amortización del capital va aumentando. Ahora, recuerden que amortización del capital se refiere a cuando pagas el dinero que le debes al prestatario o a la entidad bancaria o financiera con la cual tú estás financiando este crédito. Entonces, por eso conviene pagar en un principio o prepagar antes de que sea la mitad del mes y mientras antes, la mitad del crédito y mientras antes mejor. El segundo punto que me gustaría tocar hoy día es inflación y tasas de interés. Aquí hay bastante teoría detrás, pero creo que lo importante es quedarse también con la intuición y probablemente se va a ir profundizando a lo largo de lo que queda del curso y en su versión más avanzada. Entonces, primero, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios. Esto, como ustedes ya pueden haber escuchado, se mide a través del índice de precio al consumidor, el IPC. Este índice lo que hace es reflejar los cambios en el precio de una canasta de bienes y servicios. Y esta canasta de bienes y servicios representa el consumo promedio que puede tener una familia. ¿Ya? Esto se estima a través de la encuesta de presupuestos familiares del INE. Pero ahora lo que hay que considerar es que sea un promedio significa o puede significar que no todas las familias juntas les va a afectar de la misma forma la inflación. Si bien la inflación va a ser solo una en términos del índice para todo el mundo, todo va a depender de cómo sea la canasta de bienes y servicios dentro de su familia en específico. Obviamente todas las familias tienen algunas diferencias, pero este promedio en el fondo nos permite orientarnos de más o menos cómo va en ese aspecto la economía. Otro concepto importante es el poder adquisitivo. Entonces, significa en el fondo cuántas canastas puedo comprar con una cantidad determinada de dinero.
Entonces, cuando hay inflación, ese poder adquisitivo cae. Luego tenemos la tasa de interés. Aquí hay que hacer la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. La nominal mide el aumento de dinero, que al final es lo que se paga por sobre lo adeudado, y un ejemplo podría ser depósitos en peso a una cierta cantidad de días, y la tasa de interés real sería en el fondo el aumento del poder adquisitivo. Sería como yo, controlando en el fondo, por la inflación, puedo ver cómo cambia lo que las personas podemos comprar. Entonces, un ejemplo serían las tasas en UF más un X%. ¿Qué significa esto? Significa que luego de un año, el dinero que tengo debiese tener el mismo valor adquisitivo que el dinero que yo invertí a esa tasa. Entonces, en la próxima clase, nosotros vamos a ver la inversión. Y ahora me gustaría dar espacio para hacer preguntas. Hola, muchas gracias. Marcos, tengo una pregunta. Yo soy bastante nuevo aquí en Chile, tengo 2 años y con el tema de los intereses de las casas te tengo dos preguntas. Entendería por la clase que conviene, son dos preguntas. La primera, entendería que conviene estar revaluando los créditos y las tasas de interés cada cierto tiempo para disminuir el tema de los pagos. Eso como primera pregunta. Y la segunda es, en un caso hipotético de una inflación exacerbada en el país, digamos, en un periodo de 10 años, lo que sea, con la firma de un contrato en un banco, vamos a decir, con un 6% de interés, si el país entrara en un tema económico grave, el banco puede cambiar esa tasa de interés o a la tasa de interés que uno queda con el banco queda hasta el cambio la misma. O sea, te lo digo es porque si en un escenario que todo se fuese a lo grave, uno podría aprovecharse de esa tasa de interés que ya prácticamente no existiría. Claro. Eh, ya, sobre la primera pregunta, eh, conviene obviamente de acuerdo, no sé si pudiste estar en la clase anterior en que vimos portabilidad financiera, pero en el fondo hay posibilidades de cambiarse y obviamente arreglar nuestras deudas, pero siempre hay que considerar que también existen costos adicionales, pueden ser muy mínimos, pero acá lo importante es que una vez que uno vaya a hacer una cotización a distintas entidades financieras, porque es recomendable poder hacerlo por lo menos en más de tres o cuatro, eh, uno pueda contrastar el costo total del crédito y también en el fondo la carga anual equivalente. Y con esos dos ya se puede tener más o menos una idea de si nos va a salir más caro o no. Y con respecto a la segunda pregunta, eh, sí, o sea, se debería respetar lo que está por contrato. Saludos a todos. Eh, Mi pregunta es la siguiente, oye, aquí en Chile también lo que he visto cuando uno está en los bancos es que hay unos créditos que son en UF y otros que son en peso. Con lo que habíamos visto también de que es importante que el Banco Central sea una institución pues autónoma, independiente. También un poco el panorama político no apunta como que se mantenga, ojalá y me equivoque, ese tipo de tendencias. Con base en eso y que, vamos a llamarlo así, se respetan unas tasas de interés, pero me llama la atención qué pasa si se tiende a hacer los controles exacerbados que tienen algunos modelos gubernamentales y en ese momento cambia el valor de la UF. Obviamente significaría una caída porque estás aumentando el valor de vamos a llamarlo, de parte de la moneda o del crédito, o en algunos casos quizás hasta devaluando moneda y crédito en un esquema crediticio. ¿Eso pudiese pasar o esa independencia o esa autonomía del Banco Central puede mantener al sistema a flote sin que afecte de manera importante a quienes pertenecemos a él? Sí, o sea, bueno, yo creo que lamentablemente no hay nada imposible, pero el Banco Central, a lo menos en los últimos
20, 30 años ha sido bastante eficaz en controlar la inflación. Ahora, en el caso de que se cambie el mandato, el mandato final que tiene el Banco Central, se cambien los objetivos, etcétera, sí, podríamos llegar a ver diferencias mayores en estos créditos. Yo creo que no hay nada que está asegurado. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Hola Marcos. Hola Marcela. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es la siguiente. Se supone que ya la AFP ha permitido 3 retiros. Ahora el 30 se va a realizar el vencimiento de uno de los primeros retiros, del 10%. A mí me quedan 3 años para terminar de pagar mi departamento. Entonces mi consulta es la siguiente. ¿Me conviene retirar esos 3 retiros y en el fondo como prepagar mi crédito? Porque yo sé que le puedo pedir a la ejecutiva del banco este documento, ya lo hice, pero quiero calcular en realidad si me conviene o no, pensando en que también la UEF va aumentando. Entonces, considerando eso, ¿cuándo me conviene? ¿Ir como abonando lo que yo retire de mi 10 o esperar el monto total y ahí pagar todo? Esa es mi consulta. En mi opinión en particular, creo que un retiro de los fondos de pensiones debiese ser solo en casos de emergencia. La merma que uno puede hacer cuando ya en el fondo no están los años iniciales de, de trabajo en nuestra pensión puede ser relativamente significativo. Ahora, lo que uno tiene que calcular ahí, y por eso en el fondo lo dejo a tu decisión, pero es calcular cuánto le va a afectar a tu pensión, cómo en el fondo tú vas a poder compensar esa pérdida y en el fondo si esa pérdida en el fondo tú la vas a poder compensar con el beneficio que te va a entregar eh, la disminución en tu cuota que vaya a estar pagando en el hipotecario. No sé si se entiende, pero eso al final prefiero no darte una respuesta en específica porque la verdad no conozco el caso puntual, entonces tendría que verlo con números. Sí, no, entiendo porque esa es mi disyuntiva. Entonces, en realidad quería saber algún tipo de recomendación. Gracias. Mi pregunta es súper simple. Mencionabas a propósito del endeudamiento que cuando se trata de prepagar un crédito, lo más conveniente es pagarlo al principio, digamos, en las fases iniciales. Pero obviamente eso es una situación que parece poco factible en la práctica, porque si estás pidiendo, si estás pidiendo un crédito es porque esa plata obviamente no la tienes para prepagar. Sería como, pero el cuento es que hasta qué límite estimas que podría ser, digamos, donde la conveniencia es mayor en relación a prepagar un crédito. ¿Cuál es el límite de tiempo? No sé si me explico. Sí, perfecto. Hasta la mitad del crédito. Es que, por ejemplo, podría no tener mucho sentido en un crédito de consumo, como bien dices tú, de repente uno está un poco apretado y lo pide y en general suelen ser en plazos súper cortos, pero cuando es un crédito hipotecario, por ejemplo, ya empieza a hacer más sentido. Entonces, ahí quizás prepagar puede ser una herramienta que podría ser. Entonces, va a depender también del tipo de crédito, no todos son tan cortos. No sé si eso responde a... Sí. Ok, muchas gracias. No. Hola, soy Hola. Victoria Araya. Bueno, como escuché a medias, no sé si respondieron esta pregunta, pero tiene que ver claro, con un tema personal. Yo tengo 2 créditos hipotecarios y los he sacado a 30 años porque yo me aseguro bien de pagar la cuota de todo lo que hago mensual. O sea, nunca quiero como tener unas cuotas muy altas. Entonces, entiendo que, claro, a 30 años el interés es súper alto. Si yo quisiera, bueno, pensamos con mi esposo adelantar pagos,
pero creo que no es conveniente. La idea es más que nada un consejo. Si yo quisiera, bueno, están hablando de prepagar, ¿cómo yo puedo, no sé, ahorrar, pedir un consumo, ponte tú, no sé, de 20 millones, abonar a la deuda capital? ¿Cómo podría yo reducir el interés que en la larga igual es alto, pagarlo antes? Como preguntaba también la persona anterior, creo que era Javier, eh, la oportunidad de abonar para poder en el fondo disminuir la cuota debiese ser antes de la mitad de este crédito, o sea, en el fondo Ah, antes de ya, los 15 años. Esa sería una buena alternativa. Ahora, súper. también hay que estar eh, súper busquilla, porque de repente las tasas de interés pueden caer y uno puede volver a renegociar el crédito, sobre todo en los créditos hipotecarios. Entonces, uno tiene que ver si es que de repente conviene hacer la primera o hacer la segunda. Entonces, eso es lo que hay que estar ahí bien pendiente y también depende mucho de cuán busquilla es uno en todas las tasas de interés en las distintas instituciones. Sí, sí. Súper, súper. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Son dos comentarios más que dudas. Lo primero, un comentario para la Marcela Flores. El prepago, nada más que para complementar la respuesta del profesor Balmaceda, el prepago deberá siempre tratar de ser tu última opción. El plan es que antes de prepagar, debieras ver qué otros proyectos tienes, comprarte una casa, un departamento, invertir en tu negocio. Todos esos negocios debieran andar mejor y tener una rentabilidad mayor que lo que el banco te cobra, especialmente si es un crédito hipotecario que te van a cobrar en 3, 4, 5% al año. Entonces, si no tienes ningún otro proyecto en el cual invertir y que te genere algún flujo, el prepago puede tener sentido, pero si no, debería ser considerado la última opción. Y lo segundo, recalcar con toda la fuerza posible lo que decía también el profesor del interés compuesto. Solo una anécdota. Le preguntaron hace muchos años atrás a Albert Einstein cuál era, a juicio de él, la fuerza más poderosa del universo. Mire a quién se lo están preguntando. Y él dice, el interés compuesto. No hay nada más poderoso en el mundo de las inversiones que el interés compuesto. Muchas gracias, Enrique. Muy buena anécdota.